Bienvenidos, amados. Sean bendecidos ustedes grandemente por estar pendiente allí de este mensaje. Seguro de que va a transformar su vida, reúne al resto de la familia, porque este mensaje le va a edificar grandemente. Estoy seguro pues de que va a ser de bendición. Si usted no se ha suscrito a nuestro canal, suscríbase, comparta este mensaje, no se quede con ello. Recuerde que puede dejarnos allí su observación, su mensaje, su necesidad, inclusive después de recibir este mensaje. Si le ha bendecido, pues déjenoslo saber allí al pie pues, de esta imagen, de este mensaje que usted está recibiendo en el nombre de Jesús. Seguro de que va a ser edificado. Le invito igualmente a compartir con nosotros esta gran experiencia del Señor es mi pastor. Los días domingos estamos acá por el tema pandemia con un solo servicio a las 10 de la mañana. Le esperamos con los brazos abiertos, seguro de que será bendecido y edificado en el nombre de Jesús. Allí mismo donde usted está, levante su mano y repita conmigo: el cielo y la tierra tengo por testigo que mi Señor ha puesto delante de mí la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Yo escojo hoy la vida para vivir en bendición junto a los míos, porque mi boca se ha llenado de la palabra de Dios y ella está llena de bendición. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Hace algunos años compartí con un hermano que desafortunadamente pues ahora me entero por su hijo de que está en cama y está muy mal. Y bueno, cuando al encontrar a su hijo pidió indudablemente que oráramos por él. Y recuerdo que en aquel tiempo, como le digo, hace algunos años, nos saludábamos, y cuando yo saludaba al hermano, yo le preguntaba que cómo andaban las cosas, cómo estaba, y él me decía, me respondía: aquí, viviendo de las añadiduras. Esa era su respuesta. Oye, y de verdad que cuando daba la respuesta, yo entendía que era lo que él estaba diciendo. Oye, vive de lo que se te va añadiendo. Pero al saber pues que tenía una condición que no era la que esperábamos, y ahora me entero de todo lo que ha pasado y básicamente ha sido en base a su condición, la declaración no la hacía entonces práctica en su vida, porque cuando nosotros estamos viviendo de esa añadidura, aprendemos a soportar una cantidad de cosas para superarlas, no para quedarnos en esa situación. Y al observar lo que ocurre con la gente en la iglesia, con lo que está pasando con el pueblo en este país, me doy cuenta ciertamente que sí hay una situación bien difícil, una situación bastante crítica, donde hacemos declaraciones de parte de la palabra de Dios y las hacemos propias de nosotros, pero en realidad no las estamos viviendo. Solamente aprendimos a declararlas, solamente aprendimos a decirlo, y es como un cliché cristiano que vamos aprendiendo y que repetimos, pero que nosotros no estamos dispuestos a superar. La realidad es que sí, tenemos necesidad, tenemos una cantidad de carencias, tenemos situaciones jurídicas, políticas, económicas, financieras, morales y sociales que han venido cada día en detrimento. E indudablemente, al hablar de todo eso, hablo de toda la población, de toda la sociedad que está siendo afectada por todas estas cosas. Ahora, el problema no es lo que viene ocurriendo con todos estos factores que les acabo de nombrar. El problema es la inactividad, la inacción que estamos teniendo nosotros, a pesar de que decimos creer en un Dios que es poderoso. Y eso viene porque la iglesia de alguna forma se ha involucrado en el quehacer diario, que de alguna forma también se ha visto afectada, porque los líderes, los que dicen ser llamados, los que dicen ser escogidos, tampoco están dispuestos a superar las pruebas, a buscar la alternativa en Cristo, a escalar las alturas de los inconvenientes que pueden haber, a romper los muros, a abrir nuevos caminos, a creerle a Dios en la palabra, un Dios que crea cosas nuevas todos los días, sino que nos estamos rigiendo por lo que conocemos, por lo que ya está, y lo que está marcando nuestra vida es la circunstancia que está. Por eso, hoy día, las iglesias que deberían estar abarrotadas de personas
en búsqueda de Dios, confiando más en Dios, es cuando aparentemente están más desoladas. Quedaron desoladas y no es un secreto para nadie. Muchos en la pandemia y todas estas cosas cerraron sus iglesias. Algunos al no poder pagar la renta y porque no tienen el aporte de la gente que iba a la iglesia, se vieron obligados a tener que cerrarla, a apartarse, a acabar con el ministerio. Algunos inclusive por el hambre, como en el tiempo de los levitas, cuando dejaron de ministrar en los templos y se fueron ellos a hacer otras cosas, porque aparentemente no confiaban en Dios. Y hoy día tampoco estamos confiando en el Señor. La gente se está involucrando tanto en el quehacer diario, en la satisfacción de su necesidad, que la necesidad más importante la está apartando, que es la necesidad de Cristo, la necesidad de ser guiado por el Espíritu Santo para saber que todas estas cosas, van a ser suplidas por el Señor. Primero de Corintios capítulo 10 versículo 13 dice allí que no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. No hay tentación que no sea humana. Todas las tentaciones son humanas. Es decir, toda la tentación es de la carne, no del espíritu. Entonces, no ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero poderoso es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis soportar, sino que con la misma tentación te dará también la salida. Dios no va a dejar que tú seas tentado más de lo que tú puedes soportar. Y los ojos de Dios están sobre ti. Pero esa palabra no la hemos hecho nosotros válida en nuestro corazón, sino que por el contrario, cuando nosotros nos vemos en alguna necesidad o en alguna situación, salimos corriendo a resolver eso como estamos acostumbrados, de acuerdo a como nos enseñaron o a como nos parece o como el sistema nos está diciendo a nosotros que lo debemos hacer. Si confiáramos en Dios, supiéramos que tenemos que enfrentar. Allí es donde se fortalece el carácter, ahí es donde se forja el carácter, ahí es donde aprendemos de verdad, ahí es donde viene la confianza, ahí es donde nos postramos delante de Dios y ahí es donde tenemos la respuesta también de Dios. Ahí es donde encontramos la salida. En esa tentación, quien corre allí a los pies de Cristo va a encontrar una dirección. Y observo cuando escucho o escuché ahora de este hijo, de este hermano que está ahí postrado, me dijo él, observo entonces lo que les dije al principio, que cuando él decía que vivía de las añadiduras, estas cosas no están, que las situaciones, que las necesidades lo arroparon de forma tal, y lo que decía él no lo vivía, sino que por el contrario, lo había aprendido y lo había repetido, como muchos de nosotros solamente repetimos palabras, pero no la aplicamos. Sabemos inclusive qué es lo que dice el versículo, dónde está y qué es lo que está escrito allí. Sabemos de la letra, pero Pablo nos dice a nosotros que la mucha letra o la letra mata, mas el espíritu vivifica. Si algo necesitas tú, no es la letra, necesitas el espíritu, porque en sí, aunque está escrito, lo que nosotros recibimos de allí es palabra viva, porque Jesús dijo que la palabra que él hablaba eran espíritu y eran vida. O sea que si nosotros recibimos esa palabra viene a darnos vida. Es el espíritu que estamos recibiendo y viene a darnos vida, porque va a abrir nuestro entendimiento, nos va a decir cómo hacemos la cosa, cómo tenemos que enfrentarnos a las circunstancias, cómo debemos prepararnos y qué es lo que tenemos que hacer. Y esto lo tenemos que seguir nosotros al pie de la letra. En el capítulo 6 del libro de Mateo, el Señor hace una disertación con respecto a las necesidades que tienen las personas. Y allí él comienza diciendo, nos va diciendo que ¿por qué te afanas por comer, por vestirte, por lo que vas a beber? Y dice allí que ni aun Salomón, con todas las riquezas que tuvo, se vistió como uno de los lirios del campo. También dice allí que miremos las aves, que no trabajan, o sea, no trabajan entre comillas. No quiero decirle con esto que usted tiene que sentarse ahí y esperar. Pero ellos no se preocupan y Dios se encarga de sustentarlos, de tenerlos allí.
que vean inclusive hasta las hierbas del campo, que salen todos los días, florecen y en la tarde, en el atardecer, en la noche ya no están, pero el día siguiente van a estar otra vez, así que no te afanes, dice el Señor. Y hay algo importante que a veces nosotros deberíamos guardar y poner por obra y entender que siempre va a haber una respuesta. Mateo 6:32 dice que nosotros no andemos buscando, que no nos preocupemos porque lo que nosotros habemos de comer, de vestir o de beber. Porque el Padre, dice allí, el Padre sabe que vosotros tenéis necesidad de ella. No es un secreto para Dios que tú tienes que vestirte, que tú tienes que comer, que tú tienes que beber. De hecho, el Señor se encargó de su pueblo cuando lo sacó de Egipto. Aquella gente se vestía gratis, bebía gratis y comía gratis, porque el maná venía del cielo. Dice que el vestido y el calzado nunca se envejeció. Y hasta un día se antojaron de tomar agua y Moisés golpeó una peña por instrucciones del Señor y ellos pudieron tomar agua. Yo creo que la mejor agua que puedes tomar es esa. Eran turistas, como yo suelo decirlo, paseando en un desierto. Y aunque Él los guiaba, los protegía, mira cómo los guardaba, los protegía de día con una nube para que el sol no los maltratara, no sufrieran de insolación. Y en la noche, para que el frío, porque en el desierto hay frío, y no fueran afectados, había una columna de fuego, que además de eso los guiaba, le daba luz y le daba el calor suficiente para que ellos mantuviesen la temperatura en una, valga la redundancia, una temperatura cordial, una temperatura acorde a su cuerpo. Ni en el día los afectaba el calor, ni en la noche los afectaba el frío, porque el desierto tiene una característica. En el día hay mucho calor, y en la noche hay mucho frío. Entonces, Dios se encargaba de esto. Y allí está escribiendo, y ahí está diciendo nuestro Señor Jesucristo, que nosotros no tenemos que preocuparnos de eso, que Dios sabe que nosotros tenemos necesidad de ello. No es un secreto para Él. Hoy tú sabes, Dios sabe de lo que tú tienes necesidad, de lo que a ti te falta. No solo en comida, no solo en bebida, no solo en vestido, sino de lo que te falta de casa, el esposo, la novia, los hijos, la casa, el carro. Dios sabe que tú tienes necesidad de eso. No es un secreto para Él, Él lo conoce todo. Él no solamente conoce tu pasado, Él conoce tu pasado, tu presente y el futuro también, porque todas las tres cosas están delante de Él. Recuerde que Dios es eterno y Dios, al ser eterno, no tiene tiempo. Para Él los tres tiempos que nosotros conocemos, pasado, presente y futuro, están al mismo tiempo delante de Él. Así que Él conoce lo que tú necesitas, no es extraño. Y usted preguntará entonces, pastor, si eso es así, ¿por qué Dios no me escucha? ¿Por qué Dios no me responde? ¿Por qué Dios no me lo da? Porque hay ciertas cosas que nosotros debemos entender en lo que es el reino de los cielos y lo que es este reino terrenal. Y que cuando nos mandaron a esta tierra y Adán y Eva pecaron, lamentablemente nosotros perdimos esa condición espiritual que nos permitía a nosotros directamente ir y tomar lo que estaba en el cielo y traerlo acá. Ahora se nos dio a nosotros la fe y tenemos que creer para nosotros poder hacer eso. Pero esa fe no se activa en nosotros si no es por medio del Espíritu Santo. El Espíritu es el que viene a traer a nosotros la fe para tener la certeza y la confianza de que lo que prometió Dios yo lo puedo tener y lo puedo tomar en cualquier momento, siempre y cuando esté en la voluntad de Dios. Porque hay un propósito. Para eso Dios nos estableció acá. Déjeme explicarle todas estas cosas para que sepa hoy día por qué usted está en la condición en que está. ¿Por qué, a pesar de que usted repite y conoce versículos bíblicos, como me decía este hermano? Porque ¿de dónde lo sacó él? ¿De dónde lo decía él? El versículo 6:3:3, Mateo 6:3:3, dice lo siguiente: mas buscad primero el reino de Dios y su justicia,
y todas estas cosas te serán añadidas. ¿Por qué no están siendo añadidas el vestido, la comida, la bebida, el carro, la casa, la esposa, el hijo y todo lo que necesita? ¿Por qué no está siendo añadida? Porque tú no estás buscando el reino y su justicia primero. Esas cosas vienen del cielo. Esas cosas vienen de parte de Dios. Y la única manera de poder tenerlas es por medio del Espíritu. Así que al buscar el reino de Dios y su justicia, tienes que estar buscando el Espíritu. Necesitas del Espíritu. Tienes que recibir a Cristo y tienes que guardar su palabra. Tienes que ser obediente a la palabra que Dios te está dando. Ahora, nosotros estamos desechando el reino y queremos primero comer, beber, tener la casa, tener el trabajo y tener sobre todas las cosas, tener dinero. Eso es lo que nos han enseñado a nosotros. Pero Dios es primero porque hay un mandamiento. Y si Dios es primero, tú tienes que pasar por el hecho de buscar primero el reino de Dios y su justicia. No lo puedes hacer por medio de tu carne, sino por medio del Espíritu. Porque escrito está: ni carne ni sangre entrarán al reino. Entonces, ¿quién es el que puede entrar si tú no puedes entrar por la carne? El Espíritu. Y como no estás buscando el Espíritu, te quedas buscando tu necesidad. No asistes a la iglesia, no te congregas porque te picó una plaga, porque hay una situación, porque no hay transporte, porque no hay dinero, porque no tengo para comer y tengo que trabajar y tengo que hacer esto primero y esto, oye, porque si no me voy a morir. No te percatas, pero le tienes más miedo a la muerte que a lo que te puede pasar si no cumples con la palabra que Dios te está dando para estar en su presencia. Entonces, le temes a morir físicamente, mas no le temes a morir espiritualmente. Por eso te ocupas primero de satisfacer. La sociedad te dijo a ti que tenías que satisfacer todas las necesidades. Si te casabas, tú también tenías que edificar y tenías que satisfacer a la familia. Y eso no está mal. Eso es el deber ser. Pero en el mundo espiritual, en el reino de Dios, lleva una prioridad, que es buscarlo a Él, para que todas esas cosas que a ti te hacen falta, te las puedas tener. Porque las cosas tuyas, las que te tocan a ti, no están aquí en esta tierra. Quiero que medite un poco. Cada uno de nosotros, antes de enviarlo Dios acá a esta tierra, lo estableció como un propósito. Y cada una de las cosas que corresponden al propósito al cual nosotros nos vamos a mover, fueron hechas conjuntamente con nosotros allá. Pero esas cosas no serán dadas hasta que tú no lo pidas por medio del Espíritu al Padre. Por eso nos enseñó a orar. Y cuando oramos al Padre nuestro, después de decir que se haga su voluntad aquí y que venga su reino, nosotros le pedimos: danos el pan diario de cada día. Entonces hay un pan que nos corresponde a nosotros todos los días, pero no está en manos de nosotros. Tampoco está en manos de tu hermano que está al lado. La misericordia de Dios se muestra de esa manera, pero estás en las manos de Dios. Cuando pidas correctamente, entonces entenderás lo que te estoy diciendo. Porque es el Espíritu el que puede interceder allí, el que puede pedir, el que puede hacer las cosas para que a ti no te falte nada. Cuando declaramos que no te va a faltar a ti la harina ni el aceite en tu casa nunca, es porque estamos garantizando que en tu casa va a estar presente el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, la manera que tiene de estar presente en tu casa es que lo lleves en tu corazón. Porque hoy día Él no habita en templos hechos por manos de hombre. Él habita dentro de nosotros, en nuestro corazón. Nuestro corazón es su trono. Si no entendemos eso, si no logramos eso, vivirás todo el tiempo en esa condición de este hermano, repitiendo, viviendo por las añadiduras, dice. Pero cuando viene la circunstancia, tú te apartas de Cristo. Y vienen y te arropan y no te apodera de lo que significa la palabra.
No apoderarte porque la memorizaste, apoderarte porque entendiste lo que significa y sabes lo que es capaz de hacer el Señor en nuestras vidas. Si nosotros nos vamos percatando de qué es lo que ocurre, vamos a buscar y vamos a necesitar del Espíritu Santo. Jesús estuvo acá en esta tierra y comenzó a hacer todos los milagros que Dios había ordenado que hiciera desde antes que viniera por medio del Espíritu. Jesús no hizo nunca un milagro, sino hasta el momento en que fue bautizado y recibió el Espíritu. Y en el momento en que recibió el Espíritu, ya su vida no la hizo como él quería, sino como el Espíritu le decía. Y Jesús se gozaba, disfrutaba, vivía. Y no le faltaba absolutamente nada, solo que el Espíritu iba dando todas las cosas. El Espíritu le decía dónde iba a ir, qué era lo que tenía que hacer, cómo tenía que multiplicar las cosas, los milagros ocurrían. Pero tenía el Espíritu. Y ese Espíritu también tenemos que procurarlo nosotros. Él dijo entonces que cuando llegó el momento que él tenía que hacer el sacrificio por nosotros, le dijo a sus discípulos que había llegado su hora y que él se tenía que ir. Pero que no los dejaría solo, sino que le enviaría la promesa del Señor. Y es que el Señor ya había prometido que no dejaría a ninguno de nosotros en soledad. Mucho antes los profetas anunciaron que en los tiempos postreros Dios estaría en medio de nosotros y que ninguno tendría la necesidad, escrito con el profeta Jeremías, ninguno tendría la necesidad de decirle a otro, he allí, ahí está Jehová, porque Él se revelaría a todos y cada uno de nosotros. Entonces el Señor anunció eso, así que Jesús dice que no los va a dejar solos, sino que Él se va y le va a enviar a un consolador. Y que le dice además que era necesario que Él se fuera. Porque si Él no se iba, no vendría el Espíritu Santo, que estaba solo con Él. Pero al venir el Espíritu Santo, estaría en cada uno de nosotros. Y ya tú no tendrías que buscar dirección de ningún otro, sino la de Dios. Así que en Juan 16:13, Él dice esto, que debe usted anotarlo, a lo mejor se lo sabe también. Y cuando venga el Espíritu de verdad, escuche bien, cuando venga el Espíritu de verdad, no cualquier otro espíritu, y aquí vamos a empezar a entender por qué a veces yo no termino de salir de la condición en la cual estoy. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y les dará a conocer, les hará saber las cosas venideras. Lea su Biblia, Juan 16:13. Para que ese reino lo busquemos nosotros y para que las cosas que está prometiendo Dios que se me van a añadir, me sean añadidas, yo tengo que ser guiado por el Espíritu. Y usted no puede entender nunca lo que va a hacer el Espíritu si usted no se está congregando, si usted no está asistiendo, si usted no está leyendo la palabra, si usted no está orando, si usted no está buscando la revelación del Espíritu. Porque, ¿cuál es la razón por la cual no está viniendo a la iglesia? Porque su necesidad lo está consumiendo. Usted no viene a la iglesia no porque eso lo apagó. Usted no viene a la iglesia no porque se lo impidan o le hayan cerrado la puerta. Usted no viene a la iglesia porque su necesidad le dice a usted, si tú gastas la plata en el autobús, en el pasaje, ¿con qué vas a comer mañana? Usted no viene a la iglesia porque de repente ahora se dio cuenta que era muy lejos. Ahora se dio cuenta que tenía que pagar 2 carros. Ahora se dio cuenta que había que pararse temprano. Ahora se dio cuenta que en vez de estar yendo el domingo a la iglesia, usted puede estar en su casa tranquilo, guardado o haciendo algún trabajo para poder comer el lunes. Ahora se dio cuenta de que usted en su propia fuerza puede traer una cantidad de cosas que siempre van a ser limitadas. Pero si Dios te está diciendo que Él sabe que tiene necesidad de eso y que si tú lo buscas a Él primero,
entonces allí te van a ser añadidos. ¿Y para qué lo busca? Para que vengas a recibir la palabra de vida, que es espíritu y que te va a guiar. ¿Cómo recibes el espíritu de verdad? ¿Y qué cosas te va a hablar el espíritu si tú no te congregas? Si tú no tienes la orientación, si tú no buscas la forma de conocer, si tú no buscas la forma de saber qué es lo que está ocurriendo. Entonces tienes necesidad. Por eso no te puedes enfrentar a la dificultad en el matrimonio, a la dificultad con un hijo. A veces no tienes autoridad para decirle a tu hijo que ese no es el camino correcto. E inclusive para poderlo enviar a estudiar, a formarse, a trabajar, a hacer las cosas correctas. Yo te aseguro que el hijo, si es joven, busca más bien rápidamente una forma de enamorarse, de buscar a alguien sin que tú lo mandes. Eso no lo tiene que ordenar nadie. La persona sale por su propia cuenta, ya sea mujer o sea hombre, joven o jovencito, siguen inmediatamente y van automático, nadie les dice. Para hacer eso, ellos se visten por su propia cuenta, ellos se arreglan por su propia cuenta. En ese momento no tienes que mandarlos a bañar, en ese momento no tienes que mandarlos a limpiarse, a adecuarse, a ponerse los zapatos, a estar bien parecidos, a peinarse. Ellos lo hacen por su propia cuenta. Entonces tú ves que hay intereses que tienen ellos que no solamente son inherentes, sino que deberían ser guiados por medios del Espíritu. No necesitan entonces que tú lo estés empujando. Y por esa razón a veces tienen los problemas, a veces no sabes orientar, a veces no sabes cómo decirle, porque tú también careces de esa presencia del Espíritu. Y no sabes entonces porque no escuchas la voz. ¿Cómo sabrás las cosas venideras? ¿Cómo sabes que el Espíritu te está hablando si tú no puedes oír, si tú no sabes diferenciar esa voz? Si no sabes cuándo está diciéndote el Espíritu lo que tienes que decir. Estás respondiendo, cuando te pongo el ejemplo de los jóvenes, te estoy diciendo que inherentemente, naturalmente, biológicamente, tú estás respondiendo a algo que está ya en tu cuerpo. Pero lo otro que tienes que hacer según la dirección de Dios, te lo va a dar el Espíritu. Él es el que habla la verdad y Él es el que dice las cosas que tú tienes que hacer. Cuando entiendes esto, entonces deja de hacer las cosas por tu propia cuenta. Deja de estar haciendo el esfuerzo que indudablemente te da algo de comer, pero nunca terminas de salir de la situación en la que te encuentras. Y para avanzar un poco más, terminas haciendo trampa, terminas mintiendo. Terminas haciendo otras cosas. A veces hasta abandonas a tu familia porque tienes que trabajar, hacer cualquier otra cosa. Y de tu astucia pones por obra para entonces tú poder satisfacer las necesidades que la misma sociedad es la que te impone. Porque te encanta vivir de esa manera. Te gusta, es inherente, es natural. Y no te das cuenta que estás siendo cautivo de un demonio o de un espíritu que nada tiene que ver con el Espíritu de Dios. Y tienes que entrenarte en esto, tienes que conocer esto. Y usted dirá, pastor, pero yo voy todos los domingos a la iglesia. Pastor, yo leo. Pastor, yo oro. Yo hago todas estas cosas, pastor. Pues no basta. Porque tienes que saber familiarizarte con el Señor. Tienes que buscarlo de corazón. Tienes que buscar en tu intimidad para que sepas distinguir la palabra de Dios. Y esto es un proceso, no te lo voy a negar. Esto no es una cuestión que ocurre el primer día que llegaste aquí, levantaste la mano, o el día que decidiste bautizarte y te cambiaron el cerebro de la noche a la mañana. No ocurre de esa manera. Porque a veces nosotros en ese querer atraparte más, en vez de venir por voluntad propia y querer atraparte en una iglesia, te dicen que cuando te bautices te va a cambiar y vas a cambiar todos los problemas. Yo quiero decirte lo siguiente. Mucha gente, alguien acá pensó en un momento, habló conmigo, que después del bautizo a él le iban a cambiar todas las cosas y él iba a probar todas las materias, iba a tener entendimiento, iba a dejar de mentir, iba a dejar de ser rebelde con su mamá, de estar engañando y de hacer trampa. Y creyó eso y después me dijo que a la semana quería bautizarse otra vez porque no le había resultado la primera vez. No se trata de eso, se trata de lo que tú tienes en el corazón. El cerebro no queda flotando mientras bajas a las aguas. Lo tienes allí y es una disposición de la parte espiritual que tienes tú que entender para ahora guiarte en un camino de la forma como tienes que hacer. ¿Cómo sabes que la persona que está contigo es la correcta? ¿Cómo sabes el que te está procurando es la persona correcta? ¿Cómo lo vas a saber? O sea, porque estás rigiéndote ahorita por una emoción o por un sentimiento. Y el futuro
Porque si tú no has pensado en lo que tú tienes que hacer ahora, y entonces los padres estamos sustentando porque tú estás allí, vas a tener inconvenientes, vas a tener problemas posteriormente. Así que tú tienes que practicar esto y tienes que entender que si el venir a la iglesia no es suficiente, entonces imagínate tú. ¿Por qué te digo esto? Vea, primer libro de Samuel, capítulo 3. Samuel fue un muchacho que fue concebido por una mujer que era estéril. Se llama Ana, su mamá. Un día Ana vino y pidió al Señor. Dice allí que derramó su corazón. Y Elí, que era el juez y que era el hombre que regía al pueblo y era el sacerdote, le dijo a aquella mujer que digiriera su vino, pensando que la mujer estaba borracha. Y le dijo: Señor, no me tenga por una mujer alcohólica, borracha. Yo soy una mujer atribulada, le dijo. Y he derramado mi espíritu delante de Dios, porque quería un hijo. Y el hombre vino y le dijo que Jehová le concediera sus deseos. Y en ese momento aquella mujer cambió, entendió, recibió aquella palabra y cambió, decidió cambiar. En ese momento concibió, quedó embarazada y prometió al Señor que el hijo que tendría, que es Samuel, lo entregaría y le serviría al Señor. Ella lo preparó, ella le enseñó, ella le dijo qué era lo que tenía que hacer, cómo había conocido de la ley, de lo que estaba escrito y en todo aquello, cómo se servía al Señor, cómo ministrar en el templo. Se lo llevó un día a Elí y Elí lo recibió y lo tuvo allí. Un sacerdote, un hombre de Dios, un profeta poderoso, Samuel. Poderoso sería. Pero dice mi Biblia en el capítulo 3, que comienza allí, primer libro de Samuel, capítulo 3, y comienza allí diciendo que en aquel tiempo escaseaba la palabra del Señor. ¿Y por qué escaseaba? Porque no habían corazones dispuestos para hacer las cosas. Porque este hombre que era el sacerdote no hacía las cosas conforme lo había mandado el Señor. Y sus hijos menos, porque de sus hijos dice que eran pecadores. Y eran malos, dice ahí. Pecadores no cualquiera, eran malos. Hacían cosas que no voy a echarte el cuento ahorita en esta historia para no hacerte esto muy largo. Pero observe lo siguiente. Samuel dice, está allí, aprendió entonces a ministrar, estaba en el templo, como usted viene a la iglesia. Leía, porque dice mi Biblia, que Samuel ministraba a Jehová en el templo. ¿Qué me indica esto? Que hay gente orando, que hay gente leyendo, que hay gente inclusive predicando y que hay gente hablando de la palabra de Dios que no está viviendo la palabra de Dios porque no lo conoce. No conoce al Espíritu, no conoce a Jesús, no sabe nada de Él, no ha tenido un encuentro con Él, no se ha encontrado con el Señor. Son tocados pero no transformados. Y emocionalmente sienten, dice, sienten la presencia de Dios. La presencia de Dios no se siente, se vive. Entonces dice allí mi Biblia, lea su Biblia. Primer libro de Samuel, capítulo 3, léalo detenidamente. Dice que el muchacho ministraba a Jehová en el templo. Y dice entonces que habiendo sido malo Elí y sus hijos malos, había una sentencia que había dado el Señor. Le había dado a Elí que lo iba a desaparecer y que nunca más sus hijos estarían ministrando delante de él. Lo que quiero que observes es esto. Dice muy bien que Samuel ministraba a Jehová en el templo. Pero un día estaba Samuel durmiendo y Elí dice que también estaba durmiendo. Vendría el Señor para hacer cumplir la palabra que había dicho en contra de Elí. Cuando usted lee el versículo 7 de ese capítulo 3 del primer libro de Samuel, dice allí que, los versículos anteriores, dice que primero lo llamó y le llamó Jehová y le dijo Samuel, Samuel, 2 veces lo llamó en ese primer momento.
Y Samuel se levantó de allí y llegó hasta donde estaba Elí y le dijo, heme aquí. Y cuando Elí lo ve parado delante de él, diciéndole, heme aquí, le dice, ¿qué te pasa? Yo no te he llamado. No, si me llamaste, yo escuché que me llamaste. No, yo no te he llamado, vuélvete a dormir. Viene la segunda vez, vuelve el Señor, otra vez. Y le dice, Samuel, vuelve Samuel nuevamente a levantarse y va otra vez a donde está Elí. Y le dice, heme aquí, Señor. O sea, ¿qué quieres que haga? ¿Para qué me llamaste? Y le dice entonces otra vez Elí, muchacho, yo no te he llamado, vete a dormir. En ese momento, ya Elí está pensando otra cosa. Por tercera vez, viene y dice mi Biblia, que lo levantó. Lo levantó. Pero dice el versículo 7, que cuando lo levantó, fue nuevamente a donde Elí le dice, heme aquí. Y Elí le dice, supo Elí inmediatamente que era el Señor que le estaba hablando, que era Jehová. Y le dijo entonces, es Jehová el que te está llamando, ya no soy yo. Así que pon atención. Y cuando Él te llame, entonces tú le dices que te hable, que te muestre todo, porque su siervo está dispuesto a escuchar. Dice el versículo 7 de ese capítulo que lo que ocurría con Samuel cuando Jehová lo llamaba, él iba donde Elí, porque él nunca había escuchado la voz de Jehová. Y dice allí, y Samuel nunca había escuchado la voz de Jehová. Si tú nunca has escuchado la voz de Jehová, no puedes distinguirla. Tuvo que decirle a Elí, ese es Jehová el que te está llamando, así que cuando te llame, tú le dices, habla, Señor, porque tu siervo escucha. Y entonces cuando lo volvió a llamar Jehová, le dijo eso, le dijo, habla, Señor, porque tu siervo escucha. Y vino el Señor y le dijo todo lo que iba a ocurrir con Elí. Le dijo todo lo que iba a pasar. Entonces, ¿dónde está el meollo de esto? ¿Cuál es el punto al cual te quiero llevar? Que puedes estar acá en la iglesia, puedes estar orando, puedes estar leyendo la palabra, pero si no aprendes a escuchar la voz de Dios, no podrás distinguirla. Siempre irás con el hombre. Y el hombre no es el que conoce lo que tú vas a hacer. El Espíritu es el que sabe lo que va a venir. Y el Espíritu es el que te va a hablar lo que va a pasar. Por esa razón sales corriendo de acuerdo a la necesidad, a tratar de satisfacer que vas a comer, que vas a vestir o que vas a beber. Cuando el Espíritu es el que te lo tiene que decir. Pero ya tú lo tienes guardado en tu corazón. Así que la forma en la que estás trabajando no es que sea mala. Pero date cuenta que no sales de los límites donde estás. Siempre vives limitado. Observa tu vida. No solamente ahora que hay necesidad. Observa lo que ha estado ocurriendo. Observa el momento que viviste más grande de tu vida, en donde tuviste la mayor abundancia. Y ves cómo de allí, a pesar de que no habían otras situaciones como las que están ahorita, fuiste bajando hasta que ahora todo es limitado. ¿Desearas vivir así? No creo. Quieres vivir en una sobreabundancia, quieres vivir mejor, pero la forma de vivir mejor es buscar el reino. No puedes buscar el reino si no es por el Espíritu, y no podrás conocer la voz del Espíritu si tú no tienes comunión con Él, si no te entrenas. El versículo 19 de ese capítulo del primer libro de Samuel, capítulo 3, dice que en todo el tiempo de Samuel, Israel supo que él era profeta y que Jehová hablaba con él. Y de toda la palabra que habló Jehová a Samuel, ninguna cayó a tierra. Aquel hombre obedecía todo lo que Jehová le decía, y aunque pareciera una locura, él lo hacía porque sabía que eso era lo que iba a dar resultado. Si a ti te dicen que en vez de estarte quejando los domingos para venir a la iglesia, porque tienes que venir y porque el Señor te va a hablar, lo más seguro es que tú digas que no, porque no tienes con qué pagar el pasaje.
No porque no tienes para comer. No porque no tengo para vestirme. No porque no tengo para esto, no tengo para lo otro. Pero el lunes vas a salir, quieras o no, a buscar la forma de ver cómo consigues la comida. Espero, no sé si me estoy explicando acá. Y cuando no te da resultado lo que tú crees que convenientemente es, entonces ¿qué haces? Apelas a tu astucia, engañas, mientes, viene la tramposería y todo aquello que está allí para ver, porque tú necesitas comer, tú necesitas satisfacer, tú necesitas beber, tú necesitas vestirte, tú necesitas estar bien. Pero no te das cuenta que tu condición no cambia. La situación sigue. Sin embargo, hay otros que mejoran, que cambian, y tú quisieras tener aquello que tienen las personas, pero en vez de tener aquello que tienen las personas, procura tener el espíritu que tienen las personas. Eso es lo que deberíamos nosotros buscar. Es lo que deberíamos. Por lo tanto, nosotros debemos entrenar, debemos nosotros ejercitarnos. Vea, le voy a leer una palabra. Voy a leer directamente de la Biblia y usted va a entender. Porque Hebreos 5 está hablando, el escritor de los Hebreos, Pablo, va diciéndole a todo aquel pueblo de cómo realmente es que ellos deberían estarse enfrentando a todas las situaciones o circunstancias que se están presentando. Y le pone un ejemplo. Cuando usted lee Hebreos 5, usted ve la forma como Jesús fue y fue sacrificado, cómo dejó las cosas, cómo dejó su deidad y vino a vivir como un hombre común y corriente como nosotros, y que pasó por todas las cosas que nosotros también pasamos. Pero a pesar de todas ellas, Él fue tentado en todo, pero Él no pecó. ¿Y por qué no pecó? Porque estaba seguro que quien le daba la dirección era el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no lo iba a dejar ser tentado más de lo que podía ser tentado. Y si alguna cosa necesitaba, Él lo iba a guiar a donde iba a estar, donde la iba a encontrar. La forma como tenía que trabajar, la forma como debía hacer un negocio, la forma como debía educar, la forma como debía levantar la familia, cómo debía edificar su casa, cómo debía trabajar, cómo debía estar en la iglesia, cómo debía estar leyendo, cómo debía estar entendiendo. Esas cosas las hizo Jesús. Y dice allí inclusive que a pesar de que era el Hijo de Dios, cuando estaba en la carne, a través de los ruegos, fue escuchado por el Padre. Y fue escuchado y aprendió a obediencia. Por lo que padeció, aprendió la obediencia. No era que lo estaban castigando, sino que la obediencia se aprende. Cuando eres obediente, entonces tienes lo que estás buscando. No sé si me explico. Cuando tú eres obediente, tú obtienes lo que estás buscando, porque Dios te pide obediencia para que encuentre las añadiduras, para que sepan cómo se comportan los que son hijos de Dios. Y aquí es donde entonces quiero que vea que dice el escritor a los Hebreos, dice que nosotros ya deberíamos ser maestros en esto, deberíamos conocerlo, deberíamos saberlo, porque tenemos el ejemplo de Cristo. Pero no lo estamos haciendo. Y si no lo estamos haciendo, algo está fallando. Esto es lo que quiero que veamos hoy día. Nos quejamos, por eso no asistimos a la iglesia, no nos congregamos. Tenemos más búsqueda de nuestras necesidades que de buscar del Espíritu. Y dice acá entonces lo siguiente. Hebreos 5:11 comienza diciendo lo siguiente. Acerca de esto, es decir, acerca de esto que te acabo de decir, de lo que pasó Jesucristo, siendo Dios, mira todo lo que hizo y nunca le faltó nada. Es el ejemplo más palpable que nosotros conocemos. Dice el versículo 11 en Hebreos 5, dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, porque a veces nosotros le queremos meter el racionamiento a esto. Difícil de explicar. Por cuanto os habéis hecho tardos para oír. El problema es el sentido. No estamos oyendo la palabra de Dios. Quien la escucha, la pone por obra. Dice, os habéis hecho tardo para oír, dice. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales
que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Es decir, tú debes estar entrenado. ¿Cuánto tiempo tienes en la iglesia? ¿Por qué dejaste la iglesia? Deberías ser maestro, enseñando ¿qué? Tan solo la palabra de Dios, enseñando cómo se satisfacen las necesidades, enseñando cómo se depende de Dios, enseñando cómo se hacen los trabajos, los negocios, cómo se constituyen la empresa, cómo se levanta, cómo se forma la iglesia, cómo levantas tu hogar para que todo aquel que te conozca sepa que allí resplandece la gloria de Dios. Deberíamos ser maestros en esto, pero lo que estamos dando es pena, lo que estamos dando es vergüenza, lo que estamos dando es lástima. Entonces, ¿cómo mostramos nosotros el reino? ¿Cómo decimos que de verdad somos de Cristo? ¿Y cómo osamos usar el nombre de Dios para decir que somos de Cristo y sabemos que estamos haciendo las cosas incorrectas? O sea, deberíamos ser maestros, pero tienen que volver todo el tiempo a ser ministrados, a recibir la palabra, a que mira, tienes que orar, a que no te tienes que apartar, a que tienes que seguir, cuando deberías ser un experto en esto. Y aquí sigue diciendo el escritor a los hebreos, dice que no se le puede dar entonces alimento sólido. ¿Y por qué no se le puede dar? ¿Por qué no puedes crecer más? ¿Por qué no puedes tener más que en la simple comida, la bebida que tienes hasta ahora? ¿Por qué no tienes más? Porque no lo puedes entender. Si no practicas una cosa, no lo puedes hacer. Entonces ve el 13 dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. O sea, es inexperto en la palabra de justicia. ¿Qué te dije al principio que había que buscar? El reino de Dios y su justicia. Pero esa va a venir por medio de la palabra. La palabra es espíritu y el espíritu es vida. Si no puedes entender la palabra, entonces no puedes asimilarlo, no puedes aumentar, no puedes seguir avanzando, no puedes crecer, no puedes aspirar a tener las grandes riquezas. No te olvides de esto, que Dios es el que te da el poder para hacer la riqueza. Es inexperto, eres inexperto. Entonces, el 14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, escuche bien, por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Por qué Samuel no se podía dar cuenta que era Jehová el que le estaba hablando? Porque su oído, que es su sentido, o todos los sentidos, no estaban entrenados, no habían escuchado la palabra. Él había pasado académicamente por conocer la Biblia, por hacer un discipulado, por hacer tal o cual cosa, pero eso no lo vivía. Tiene que aprender a vivirlo. Si no lo vive, será un inexperto. Le tendrán que seguir dando leche. Por eso es que a usted, vea, ¿qué es lo único que crece en su familia? Los hijos. Y de repente, en vez de uno, puede ser que venga un segundo, que venga un tercero. Pero usted está preparado para eso, sabe que Dios le puede sustentar, sabe o se va haciendo maestro en estas cosas, sabiendo que Dios es el que va a proveer. ¿Va usted con la confianza cuando declara alguna cosa? ¿Usted lo vive así? Cuando a mí me preguntan, usted lo sabe, me preguntan, ¿cómo está, pastor? Yo digo, excelente, pero no importa, voy a mejorar. Y no es que lo digo, yo siempre estoy buscando la forma de mejorar acá en la iglesia. Quienes nos conocen a nosotros saben de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y que estamos en una transición constante. No éramos lo que somos ahora. Lo que tenemos ahora no era lo que teníamos antes. Pero cada día vamos mejorando y vamos añadiendo otras cosas. Vamos buscando crecer, vamos buscando las mejores cosas, las cosas actualizadas, lo que podemos echar mano. De eso nos vamos ocupando de eso. Y cree que solamente lo hago en la iglesia, lo hago en mi casa, lo hago en mi trabajo, lo hago en todas las cosas, lo hago en la empresa, en donde quiera que estoy, con la gente que hablo. Los que me conocen saben, procuro siempre mejorar. No procuro quedarme todo el tiempo en lo mismo, en lo que ya conocí. Yo sé que de donde vino lo que tengo ahora, ahí hay mucho más. Y sé que Dios va a confiar. Sé que Dios está esperando que alguien se levante, se despierte y lo entienda la palabra, que busque del Espíritu, seguros de que vienen grandes cosas. Cuando el Señor dice que viene la gloria de Dios, es porque viene poder y gloria para acá. Y el que lo entienda, que lo viva, que lo reciba, lo va a vivir, lo va a tener. Estoy seguro de que eso va a ocurrir. Pero si nuestros sentidos no están entrenados en eso, va a pasar lo que dijo Santiago.
Va a pasar entonces que nosotros, sustentados, usando nuestro sentido, solo para hacerlo a la forma como yo lo conozco, como aprendí, como me enseñaron en el mundo, voy a tener solo lo que el mundo tiene, no lo que está hecho en el reino para mí. Yo no podré tomar nunca eso de allá, lo que Dios tiene guardado, preparado para mí. No me diga a mí, Satanás lo tiene atrapado. Es que Satanás está acabando conmigo. Entonces le estamos dando un poder a Satanás. A la larga, el Dios suyo va a ser Satanás, porque él es el que tiene todo. Como que algunos, así como algunos hacen pactos con Satanás y vienen y dicen que es mejor vivir con Satanás, porque Satanás sí se los da. Satanás no te puede dar a ti nada. Nadie puede dar lo que no tiene. Así que Satanás no te lo puede dar. Pero usted lo ensalza, usted lo empodera y usted es el que le termina dando toda la autoridad sobre su vida. Entienda que la autoridad la tiene usted. En el momento en que Jesucristo murió en la cruz, todo el poder que estaba sobre él pasó a usted en el momento en que por fe y por gracia usted lo recibió. Dos cosas fundamentales, aunque después le voy a predicar sobre eso, de la gracia y de la fe. Ambas tienen que estar juntas. Si no van juntas, no es posible obtener las cosas del reino. Eso es para otra predicación. Pero debe estar preparado para esto. Porque si no entrenas tu sentido, va a ocurrir lo que dice Santiago. ¿Y qué es lo que dice Santiago? Santiago 4. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Lo que usted tiene, sus pasiones, ¿dónde se alojan las pasiones? Entonces, él continúa diciendo acá, codiciáis y no tenéis. Se matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibí, porque pedís mal para gastar en vuestro deleite. Todo lo que tú estés pidiendo fuera de la voluntad del Espíritu va a ser deleite de la carne. Puede ser bueno. Puede ser bueno. No me cabe duda que tus intenciones, oye, ¿qué quiero yo? Tener un buen trabajo, unos buenos ingresos, sustentar a mis hijos, que no me falte nada. Eso es lo que yo quiero. Yo conozco cualquier cantidad de gente que le pide así al Señor. Oye, Señor, ¿sabe? La casita, la comidita, Señor, que sea para que la arepita la tengan los muchachos ahí. Desayunito, todo chiquito. Y es su mentalidad, es lo que piensa, es lo que hace, son tus sentidos, pidiendo para satisfacción y deleite de la carne. ¿Por qué? Porque tú necesitas vivir, tú necesitas respirar, tú necesitas mantener el cuerpo. ¿Y por qué el Señor nombró el vestido, la comida y la bebida? Porque es lo que necesita tu cuerpo para sustentarse, no el espíritu. El espíritu no necesita comida, el espíritu no necesita vestido, el espíritu no necesita agua o bebida. Eso lo necesita es la carne. Entonces tú vas buscando justamente eso. Y por eso tienes las condiciones que tienes hoy. Por eso la gente está pasando por todas estas cosas. Y cuando debería buscar más de Dios, cuando debería estar más metido de cabeza en la iglesia, buscando la orientación, buscando la dirección que debe seguir, buscando la palabra, la sabiduría, el entendimiento, no viene. Y algunos que por alegres tampoco asisten y viven su vida de esa manera porque ellos no van a crecer más. No terminan de entender. Hay algunos a los que los pone el Señor al ladito de los que están al lado de él. Un Jesse cualquiera al lado de Eliseo. Los pone el Señor allí. ¿Para qué? Para que sean grandes también. Como puso a Lot al lado de Abraham. ¿Y qué hace Jesse? Miente y roba. Y termina con la lepra. Y entonces quizás Jesse terminó diciendo que lo que pasa es que Eliseo era malo. ¿Cómo va a abrir la boca Eliseo para que a mí se me pegara la lepra? El culpable es Eliseo, porque su mente no da más. Su mente no da por otra cosa. Pero ¿dónde estaba tu mente cuando pensó habilidosamente ir atrás de Naamán y quitarle la plata, quitarle los vestidos y todas aquellas cosas? ¿Dónde estaba la mente de él? ¿Estaba pensando por el espíritu o estaba pensando por su carne? ¿La satisfacción que estaba buscando era para la carne o para el espíritu?
El espíritu no se queda con nada. Cuando tú vas a buscar algo del espíritu, viene todo para satisfacer tu carne, pero va a satisfacerla de acuerdo al espíritu. Entonces, de ahí debemos nosotros estar claros. Ahora, hay algo que quiero que vea. Pablo escribe a los Efesios y dice que nosotros no debemos andar como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seamos insensatos, dice, sino entendidos, Efesios 3:15, sino entendidos en cuál sea la voluntad de Dios. Y más adelante dice él, y el Dios en el cual nosotros creemos, que levantó a nuestro Señor Jesucristo, Él suplirá todas vuestras necesidades de acuerdo a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y van a ser sustentadas de acuerdo al poder que opera en nosotros. Mira esto que está escrito y que a veces nosotros no terminamos de entender del por qué hay una palabra para estas cosas, palabras que a veces nosotros no entendemos. Mira lo que dice Lucas 11. Efesios 3:15 dice, y aquel que es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, a Él sea la gloria, según el poder que opera en nosotros. ¿Cuál es el poder que opera en nosotros? Se llama Espíritu Santo. No hay otro poder. Es posible que haya otro espíritu operando en ti, por no decir, como algunos suelen decir, demonios. Otros espíritus te están manejando. Pero el poder que debe operar en nosotros es el poder del Espíritu Santo. Si quieres entender y quieres saber todo lo que va a venir, tienes que pedirlo al Señor. Y Jesús pone un ejemplo de cómo nosotros lo vamos a hacer. Lucas 11:11 dice allí Jesús, ¿quién de vosotros que su hijo le pida un pan, le dará una piedra? ¿O quién de vosotros que su hijo le pida un pez, le dará una serpiente, una aspid, dice? ¿O quién de vosotros que su hijo le pida algo de comida y le dé un escorpión? ¿Quién es el que hace eso? Si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, lea su Biblia allí, ¿cuánto más no te dará el Padre el Espíritu Santo? Si lo pides, se lo da. Para que entiendas y sepas todas estas cosas. El mismo Santiago dice que cuando te encuentres en tribulaciones, tienes que alegrarte. Gózate, dice. Gozaos cuando os halléis en diferentes pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Tenga pues la paciencia completa, para que seáis hombres y cabales, sin que falte cosa alguna. Dice, si alguno tiene duda, pídala a Dios. Si alguno necesita sabiduría, pídasela a Dios, que Él la da en abundancia y sin reproche. Por eso Jesús dice, si tú le sabes dar, cuando tu hijo tiene hambre, tú le das, no le das una piedra, le das un pan o lo que tiene, le das comida. ¿Cómo no te va a dar el Señor, el Espíritu, si sabe el Señor que por el Espíritu es el que tú puedes tener todas las cosas? Entonces, la pregunta, ¿estás viviendo de añadiduras? ¿De verdad están siendo añadidas estas o sigues buscando esas necesidades en vez de buscar el reino? ¿Están viniendo todas estas cosas a ti? Pregúntese eso hoy. Esta es la pregunta que debe permitirle a usted meditar su condición. ¿Está buscando de verdad a Dios? ¿Te estás dedicando a Dios? ¿Te acuerdas cuando conociste a Dios? ¿Cuando estuviste allí? ¿Cuando conociste ese primer amor que no escatimabas? Que venías a toda hora, estabas allí, querías que crecieras, querías hacer
y hoy de verdad le dedicas a eso, no te percatas que hay más tiempo dedicado a ver cómo satisfaces la necesidad. Porque las condiciones que están ocurriendo ahorita te lo han impuesto, pero tú nunca has echado mano de lo que está en el cielo para ti. Pregúntese y medítese de esta manera. Si Dios le está hablando a usted en el corazón, porque alguien tiene que escuchar esto. Para alguien es esto. Que está allí con la incertidumbre de que si asisto, que no asisto, de que voy, que no voy, que me enfrié, que no me enfrié. ¿Será que eso es bueno? ¿Será que eso es malo? No te estoy trayendo acá a la iglesia para que tú memorices versículos bíblicos. No te han invitado acá a la iglesia para que tu vida siga igual. Te han invitado acá a la iglesia para que tu vida sea transformada. Y con la misma transformación que tú tienes, aprendas también que los demás que están a su alrededor deben ser transformados, que debes usar autoridad. Y que cuando la gente tenga la necesidad, lo primero que tienes que decirle, tienes que buscar es de Cristo. Porque hay mucha gente pidiendo cosas, mucha gente valiéndose de su necesidad, mucha gente que se te va a acercar a ti y te va a decir, oye hermano, no tengo para comer. ¿Será que me puedes dar algo de comida? ¿Será que me puedes ayudar aquí con esto? Tus propios hijos inclusive, es que yo necesito esto. Pero tú te estás dedicando a las cosas de Dios, estás siguiendo el camino de Dios. Como te dije hace un rato, ¿por qué no preguntaste cuando encontraste al novio o a la novia? ¿Por qué no dijiste a papá, será que búscame un novio, necesito un novio? No lo hiciste. Ahí sabías lo que tenías que hacer, pero no sabes lo que tienes que hacer para sustentarte. No sabes lo que tienes que hacer para edificar el reino. No sabes lo que tienes que hacer para formar la familia, fortalecerla, crecerla. No sabes lo que tienes que hacer. Entonces medita un poco. Pregúntate esto, si de verdad está siendo añadido o simplemente tú estás buscando esas mismas cosas que buscan todos los gentiles. Porque Él dice bien claro allí, todos los gentiles buscan estas cosas. No te afanes tú, porque vuestro Padre sabe que vosotros tenéis necesidad de tales cosas. Medita, reflexiona y piensa sobre todas estas cosas que acabas de recibir. Y ve si de la forma como se te ha descrito, tú estás buscando de la palabra de Dios. En el nombre de Jesús. Padre, yo te bendigo en esta hora y te bendeciré por siempre. Porque a ti ciertamente te ha parecido, Señor, hablarnos claramente para podernos entregar el reino. Y no es que tú te hayas negado, te estés poniendo condiciones para tú entregarnos el reino. Está allí, Señor. Nosotros hemos sido necios y no lo hemos tomado. No hemos sabido, Señor, cómo andar en ese camino, porque te hemos tomado por un Dios religioso y creemos en doctrina y hemos seguido estratagemas de hombres, quizás hasta de demonios, que no son, por supuesto, tuyas. Y hemos estado obedeciendo todas estas cosas. Y a pesar de que estamos allí delante de la palabra, estamos como aquellos tres que iban camino a Emaús. Caminando contigo no te podían ver. Así que yo te ruego, Señor, ábrenos nuestros ojos, revélate y quita el velo que hoy impide que nosotros podamos ver las cosas correctas. Que nos lleves mucho más allá de lo que hasta ahora hemos conocido, Señor. Y si de verdad tienes misericordia y amor por este tu pueblo, despiértalo y haz que venga, Señor, a tu santa presencia, a tus pies, y que sea manifiesta tu gloria en cada uno de ellos, en cada lugar donde esté, en cada hogar, en cada trabajo y en donde quiera que tú los envíes, Señor, porque ciertamente tú has prometido, y yo sé que lo que tú prometes, tú lo cumples, que estarás con cada uno de nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ya tú no estás como estabas con aquellos profetas en aquel tiempo, que de vez en cuando hablabas, que cada cierto tiempo aparecía con una profecía o con una palabra para el pueblo. Ahora tenemos una continuidad. Enséñanos, Señor. Enséñanos a discernir y a meditar en cada una de estas cosas. En el nombre de Jesús, recibe gloria, recibe honra, recibe la adoración, recibe la alabanza, porque tuyo es el poder y el reino por los siglos de los siglos. Solo tú eres merecedor de toda gloria y de toda honra. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Dios les guarde, Dios les bendiga.